entre lo trágico y lo cómico, entre lo sagrado y lo profano, entre lo grotesco y lo sublime, Ujú. desmesura, etcétera, en comparación con el equilibrio y la armonía característicos de la literatura del Renacimiento. Gracias. Acá me mencionan, bueno, ya les había hablado del teocentrismo, ¿no? Ellos vuelven, dejan de lado ese afán por cultivar el conocimiento, porque sienten que con eso esa fue una inversión en la que salieron pésimo, les fue mal, no les sirvió para nada. Entonces ellos vuelven nuevamente a Dios, a la parte religiosa. Piensan que probablemente por ese lado les puede ir mejor. Aquí me mencionan un término que les voy a preguntar, ¿qué recuerdan de eso? ¿Se acuerdan ustedes algo de la reforma y la contrarreforma? ¿De qué se trata? De pronto tengan una noción por filosofía o por religión o por historia. ¿De en qué consiste la reforma y la contrarreforma? ¿O han escuchado hablar ustedes de Martín Lutero? No, señora. ¿No? ¿No tienen ninguna noción? Resulta que dentro, digamos, la religión que era la ampliamente difundida, que era el catolicismo, surgió un movimiento protestante, como una variante, como los que se rebelaron a la versión tradicional del catolicismo. Quien encabezó eso fue un loco llamado Martín Lutero. La respuesta de eso, de la Iglesia Católica, fue la reforma y la contrarreforma, que podemos decir que, digamos, la reforma es la primera versión y la contrarreforma es como la segunda parte de esa reforma. Y consistía en que era como un movimiento de los católicos radicales por conseguir adeptos. Era la respuesta a los protestantes, como un renacimiento, un volver a empezar de los católicos. Entonces es como la respuesta que ellos tienen a esos protestantes que de alguna manera se les desviaron a los católicos y ellos lo que hacen con eso es como reposicionar la religión católica. Por eso es que nos dice acá, va a dar una vuelta al teocentrismo, destaca la contrarreforma porque era lo que se daba en este momento, digamos que la religión católica tenía su segundo aire, volvía otra vez con fuerza. En la literatura nos dice que hay manifestación excesiva de artificios, adornos, inestabilidad, disonancia, contrastes. Eso es pérdida total de control. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a traducir eso con palabras más sencillitas. Cuando ellos escribían, ustedes saben que la literatura yo la puedo manifestar en teatro, en el género dramático, la puedo manifestar en el género narrativo, en novelas, que ahorita lo vamos a hablar, y en el género de la poesía, en el género lírico. Entonces, cuando yo hablo sobre todo el género lírico, los textos están muy cargados, o sea, el género barroco se destaca porque es demasiado cargado, demasiado adorno. Les hago la comparación como para que me comprendan en otro nivel y vamos a lo literario. Cuando, bueno, el próximo viernes que nos vamos a encontrar, yo les voy a mostrar unas imágenes de arquitectura barroca. La arquitectura barroca se destaca porque tiene muchos adornos, es una arquitectura muy saturada, como muy rellena, que lo deja uno, digamos, como asqueado, porque es demasiado adorno el que tiene. Eso es barroco. Así como en la arquitectura se adorna demasiado con formas, con figuras, en literatura lo que hacen los escritores es que exceden, por ejemplo, en descripciones, usan demasiadas exageraciones, hipérboles en sus textos. Hay un exceso de figuras literarias y ellos tienden a hacer contrastes. Por ejemplo, pueden hablar en un poema del día y la noche, de la muerte y de la vida, de la felicidad y la alegría. Hacen esos contrastes de manera repetitiva. Lo otro es que ellos usan mucho la ironía, el sarcasmo. Entonces ellos pueden escribir fácilmente poemas donde están invitando a la gente a ser feliz. Estamos felices y a la vez describen que hay niños en la calle aguantando hambre, muriéndose en ese momento, pero seamos felices y hagamos fiestas, mientras que hay viudas en la calle debido a la guerra. Esa constante ironía, ese constante sarcasmo, también es característico de los del movimiento barroco, porque ellos están hastiados de todo lo que pasó, sienten repugnancia por lo que pasó en el Renacimiento, que fue como un festín que rápidamente pasó y los dejó en esa crisis total en la que estaban. Por eso esa manera de ellos manifestarse a nivel literario. Ya ahorita vamos a profundizar un poco más. ¿Cómo se puede ver la reacción de los escritores? Por acá, Darji Amaya. No tengo idea quién es Darji Amaya, me figura ahí. Prieta Maya, Ah, Linda, señora. Sí, señora. ¿me colabora por favor con esa parte de la reacción de los escritores? ¿Cómo se puede ver la reacción de los escritores? Ajá. Se evaden.
Se narran hazañas o glorias del pasado, o incluso se presenta un mundo ideal. Se satiriza la realidad. Surge la burla y la novela picaresca. Se queja de la fugacidad de la belleza y de la vida y desvalorizan el mundo. Moralizan. Bueno, gracias, Linda. Aquí, bueno, digamos que esto es un recuento de lo que yo ya les había mencionado. Ellos, en primer lugar, viven como en una época de nostalgia, hablando de lo bueno que era el pasado, de los buenos tiempos, pero que ahora están mal. Hacen como ese constante comparativo de la situación pasada y su situación actual. Satirizan la realidad, es decir, se burlan de lo que les está pasando en ese momento, pero es una burla en algunos casos, más que invitar a la risa, es como una invitación a la reflexión. Aquí nos hablan de la novela picaresca. La novela picaresca no es que sea producto del género barroco. Recuerden que en el Renacimiento ya había novela picaresca. Ustedes leyeron El Lazarillo de Tormes o tienen la noción del Lazarillo de Tormes, que en la novela picaresca lo que se hace es burlarse de lo que es respetable, de lo que es sagrado. Aquí continúa la novela picaresca. Hay varios ejemplos también de este tipo de novela. Se quejan de la fugacidad de la vida, de la belleza, desvalorizan al mundo porque ellos tienen una visión pesimista. Ya saben ustedes por qué tienen una visión pesimista, ¿cierto? Porque están mal, porque económicamente les ha ido pésimo, porque los reyes que han tenido han sido pésimos administradores, solo han generado guerras, conflictos políticos, y ustedes saben que si están mal los de arriba, pues los de abajo están peor. Entonces, por eso ellos tienen esa visión de la vida. Y finalmente lo que intentan con su literatura, los escritores, es moralizar. ¿Moralizar en qué sentido? Pues como ellos volvieron a la visión teocentrista, entonces nuevamente están hablando de las bondades de Dios, que si cumplimos los mandamientos, bueno, que si cumplían en ese momento los mandamientos, iban a tener una herencia de vida eterna, que así les iba a ir mejor. Entonces ellos pretendían dejar a través de sus escritos también una enseñanza que permitiera que las personas fueran mejores cristianas. Vamos a leer el comparativo del Renacimiento y el Barroco. Juliana Salinas, colabóreme por favor con la lectura de esa parte, pero vamos a hacer lo siguiente. Usted me va leyendo la característica del Renacimiento con respecto a la del Barroco. Me va leyendo uno a uno para ir haciendo el comparativo de cada uno. Hágame el favor. Sí, señora. El Renacimiento, exaltación del presente, carpe diem. Barroco, miedo ante la muerte y la caducidad de la vida. Optimismo, pesimismo. Antroceptismo, exaltación del ser humano y del mundo. Teocentrismo, desvalorización de la vida y del ser humano. Armonía y equilibrio, contrastes. Exaltación de la vida, grotesco. Vuelta a lo clásico, burla de lo clásico y de los autores renacentistas. Convivencia del idealismo y del realismo. Idealismo. Bueno, gracias. Profe, una María pregunta. José, Una pregunta, profe. señor. Es Sí, que pues, señora. ahorita nos acabó de decir que pues, los literarios, pues la literatura, pues como que se concentra más en el pasado, ¿cierto? Y pues en el barroco dice el pesimismo, y pues usted nos acabó de decir que pues tienen bajos ánimos, pues que no tienen muchas esperanzas, digámoslo así. Entonces se puede decir que los en ese tiempo eran barrocos de literarios. ¿Eran qué? No le entendí la última O parte. sea, los literarios eran barrocos, ¿no? Estamos hablando específicamente del Barroco. O sea, venimos, pasó el Renacimiento, que fue durante el siglo XVI, que era, ¿se acuerdan que fue en el Renacimiento? Fue un periodo, digamos, como lo que yo les digo, que ustedes deben tener en cuenta lo que pasaba históricamente. ¿Qué pasó? Que estaban en la plena época, digamos, del descubrimiento de los nuevos territorios durante el siglo XV y XVI, había bastante dinero, se podía invertir en artes, la gente estaba bien económicamente. Era el momento del Renacimiento porque era volver ellos nuevamente a lo clásico, tenían el poder adquisitivo, tenían una visión optimista. Lo que pasa es que con los autores o los escritores renacentistas, ellos vivían el hoy, el presente y nada más, porque sentían que iban a estar así de bien siempre. Pero como llegó la crisis, entonces por eso el Renacimiento quedó en el pasado. ¿Por qué? Porque ya no había dinero, porque ya no había la posibilidad, digamos, que tenían en la época del Renacimiento. Entonces, con el Barroco es un movimiento que llega como respuesta a la crisis. ¿Por qué? Pues porque no había de otra, o sea, ellos se estrellaron de frente con la realidad
y les tocaba asumir lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y ejemplo de eso, digamos, ante eso los artistas se manifiestan. El barroco no solo es literatura, el barroco afecta a muchos otros campos también. Entonces, ¿cómo es el escritor del barroco, perdón? Es un escritor ya pesimista, es un escritor que cambió su manera de pensar, es un escritor que critica mucho, es un escritor que habla, digamos que hay incertidumbre porque pues por lo que les pasó están en zozobra constante. Es un escritor que usa el humor, la sátira, para burlarse de su misma tragedia, de lo que en ese momento les está pasando. Y cuando se dice que es grotesco, es porque ellos son exagerados, ellos saturan mucho las cosas, los escritos que hacen usan, por ejemplo, muchos adjetivos, describen demasiado, entonces el lector ya se ve saturado de tanta información. ¿Listo? Vamos a hablar de los dos géneros que son bien importantes porque muchos tienden a confundir y piensan que son, digamos, otros movimientos aparte del barroco, cuando en realidad son tendencias del mismo barroco. Luisa Vanegas. Señora. Léame esa parte de los géneros, el conceptismo y el culteranismo. Géneros cualitativos, géneros cultivados en la literatura del barroco español. El estilo barroco busca la expresividad de la lengua, pero en función de sí se cuida más la forma o el contenido. Surgen dos tendencias literarias distintas que se pueden llegar a complementar, ya que buscan lo original y complicado frente a lo sencillo del Renacimiento. Conceptismo. Foco, expresión del contenido. No, léame por favor todo conceptismo y después todo culteranismo. Bueno. Foco, expresión del contenido. Máximo exponente, Francisco de Quevedo, también Lope de Vega. Lenguaje literario preciso y conciso. Sutileza, juegos de ingenio y de palabras. Culteranismo. Foco, belleza formal. Máximo exponente, Luis de Góngora. Lenguaje literario bello, sensual y artificioso. Lenguaje culto. Ornamentación exuberante, idealización de la realidad. Gracias. Vamos a hacer esto sencillito, como yo siempre les digo, o por lo menos tengo la intención. A veces cuando uno busca, indaga,